El día que le dije a mi esposa que había perdido mi trabajo, ella sonrió con suficiencia y respondió, «Tú también me has perdido. Quiero el divorcio». Le presioné para que me diera la razón, y ella dijo, «Me casé contigo por tu dinero. Sin dinero, no hay amor». Así que acepté, y ella se fue para estar con su amante. Lo que sucedió después te sorprenderá. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Andrew de Hamburgo, Alemania. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Siempre supe que Laura tenía debilidad por las cosas buenas, bolsos de diseñador, cenas que costaban más que la cuota de mi auto. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Esa noche, la senté en nuestro sofá de cuero, el que ella había insistido en comprar porque gritaba éxito, y solté la bomba. Perdí mi trabajo hoy, dije, manteniendo mi voz firme, mis ojos fijos en los suyos. Era una mentira, por supuesto. Mi trabajo de consultoría ya estaba generando más efectivo que el trabajo de gerencia de nivel medio en el que había estado atrapado durante años. Pero ella no lo sabía. Necesitaba ver qué haría, quién era realmente cuando las cosas se ponían difíciles. Su reacción me golpeó como una bofetada. No lloró ni preguntó cómo nos las arreglaríamos. Sonrió con suficiencia, un rápido movimiento de sus labios, como si hubiera estado esperando una excusa. Bueno, dijo, recostándose, cruzando los brazos, tú también me perdiste. Quiero el divorcio. Parpadeé, las palabras penetrando lentamente, como barro asentándose en un charco. Había sospechado que se había estado distanciando. Noches tarde, excusas vagas, ese nuevo perfume que no reconocía. Pero escucharlo en voz alta, eso fue un golpe en el estómago. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Quería que lo dijera, que se arrancara la máscara allí mismo. No dudó. Me casé contigo por tu dinero, Daniel. Sin dinero, no hay amor. Tan simple como eso. Su voz era fría, cortante, como si estuviera leyendo una lista de compras. Se levantó, agarró su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto. Me voy a casa de Mark. Terminamos. Mark, el nombre no fue una sorpresa. Había visto su llamativo BMW estacionado afuera de nuestra casa una vez cuando ella afirmó que era un cliente entregando papeles. Lo dejé pasar. Demasiado cansado, demasiado ingenuo para presionar. Ahora tenía sentido. Te vas así como así, dije, también de pie, con las manos apretadas a los lados. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Cuál es el punto de quedarme? Ya no puedes darme lo que necesito. Y con eso, caminó hacia el dormitorio, empacó una bolsa y se dirigió a la puerta. Podría haberla detenido, podría haberle dicho la verdad, que no había perdido nada, que mi consultoría ya estaba superando mi antiguo salario, que la había estado poniendo a prueba. Pero no lo hice. Me quedé allí, en silencio, viendo sus tacones sonar sobre el piso de madera que había pagado. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y la casa quedó en silencio, demasiado silenciosa. Me dejé caer en el sofá, mirando el lugar donde había estado, sus palabras resonando en mi cabeza. Sin dinero, no hay amor. Una parte de mí quería perseguirla, gritarle que había fallado la prueba, que la había atrapado. Pero otra parte, la parte que había estado susurrando dudas durante meses, sintió algo más, alivio. Como si un peso que no sabía que estaba cargando finalmente se hubiera deslizado de mis hombros. Había pasado 5 años construyendo una vida con ella, pensando que me amaba a mí, no a mi sueldo. Ahora lo sabía mejor. Tomé mi computadora portátil de la mesa de centro y la abrí. La pantalla brillaba con correos electrónicos de clientes, reales, no los papeles falsos que Mark entregó. Mi consultoría ya no era solo un trabajo secundario, era mi futuro. La había comenzado hacía un año, cansado de la rueda de hámster corporativa, y había despegado más rápido de lo que soñaba. Una startup tecnológica en Boston había firmado la semana pasada un contrato de 6 cifras. Laura no sabía nada de eso. Nunca preguntó por mis noches tarde o las llamadas que atendía en el garaje. Estaba demasiado ocupada planeando su próxima juerga de compras. Me recosté, pasándome una mano por el pelo. La mentira había sido una apuesta, claro, pero había valido la pena de una manera que no esperaba. Ya no tenía que preguntarme. Laura no era mi esposa, era una inquilina que acababa de dejar de pagar el alquiler, y ahora se había ido, con Mark, probablemente pensando que había mejorado.
Que se vaya. No necesitaba sus lágrimas ni sus excusas. Necesitaba la verdad, y la había conseguido. Aún así, mientras estaba sentado allí, el silencio me oprimía. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. La había construido para nosotros, para ella, y ahora solo estaba yo. Pensé en llamar a mi hermano, Jaque, para contarle lo que había sucedido, pero no lo hice, todavía no. Esto era mío para llevarlo por ahora. Cerré la computadora portátil, me levanté y caminé a la cocina. Me serví un vaso de whisky, el bueno que Laura odiaba porque no era lo suficientemente elegante, y lo levanté hacia la habitación vacía. Por la libertad, murmuré y tomé un sorbo. El ardor se sintió bien, agudo, como un reinicio. No sabía qué vendría después, papeles de divorcio, probablemente, y cualquier lío en el que Laura me arrastrara con Mark. Pero sabía una cosa, no estaba roto, ni mucho menos. Ella se fue pensando que me había dejado sin nada, pero estaba equivocada. Tenía mi negocio, mi orgullo y mucha más lucha de la que ella jamás me había dado crédito. Que corriera hacia Mark, que pensara que había ganado. Le mostraría lo que realmente significaba ganar. Y ese fue el momento en que decidí que esto no era el final, era el comienzo. 3 meses después de que Laura se fuera, era un hombre diferente. No solo porque dejé la vieja casa suburbana por un elegante apartamento en el centro, o porque mi consultoría me tenía codeándome con directores ejecutivos en lugar de gerentes de nivel medio. Era más profundo que eso. Había dejado de mirar por encima del hombro, esperando que ella regresara con alguna disculpa a medias. Había dejado de importarme, y maldita sea, se sentía bien. La mañana que se fue, brindé por la libertad con un vaso de whisky. Ahora la estaba viviendo. Mi negocio no solo sobrevivía, estaba explotando. Esa startup tecnológica en Boston duplicaron su contrato después de que racionalicé sus operaciones. Se corrió la voz, y pronto tuve una lista de espera. Cadenas minoristas, desarrolladores de aplicaciones, incluso un bufete de abogados con una oficina de esquina más elegante de lo que jamás había soñado. Contraté a 2 asistentes, alquilé un espacio con vista al horizonte de la ciudad y cambié mi sedán destartalado por un Audi negro que ronroneaba como una promesa. La gente comenzó a reconocerme en eventos de networking, estrechándome la mano, llamándome el tipo que convierte el caos en efectivo. Me gustaba cómo sonaba eso. También había seguido adelante en otros aspectos. La casa salió a mercado la semana después de que Laura se fue. Demasiados ecos de ella en esas habitaciones, su voz regañando sobre cortinas o encimeras. Ya no la necesitaba. Mi nuevo lugar era todo vidrio y acero, minimalista, mío. Había comenzado a ir al gimnasio de nuevo, algo que había dejado de lado durante el matrimonio, y el tipo que me devolvía la mirada en el espejo se veía más agudo, más fuerte. Incluso tuve algunas citas, nada serio, solo café o bebidas con mujeres que conocí a través del trabajo. Eran agradables, inteligentes, pero me mantuve en guardia. Laura me había enseñado esa lección de la manera difícil. Aún así, ella no se había ido por completo, todavía no. Los papeles del divorcio estaban en proceso. Mi abogada, una pitbull llamada Karen, se estaba encargando de eso. Pero Laura no había firmado. Enviaba mensajes de texto una vez por semana después de haberse ido, algo vago sobre necesitar espacio para pensar. No respondí. Que pensara lo que quisiera con Mark. Tenía mejores cosas que hacer. Esa tarde, salía de una reunión con un nuevo cliente, una cadena de hoteles boutique. Cuando lo vi, mi Audi, estacionado afuera de un café en el que me había detenido para tomar un espresso rápido. Nada inusual, excepto por quien estaba parado a su lado, Laura. Estaba al otro lado de la calle, congelada a mitad de paso, mirando el auto como si fuera un fantasma. Me metí en la entrada del café antes de que ella me viera, observándola a través del cristal. Se veía diferente, cabello más desordenado, sin bolso de diseñador colgado del hombro. Miró fijamente la matrícula, luego sacó su teléfono, escribiendo rápido. Sonreí con suficiencia. Lo había descubierto. Había mantenido mi éxito en secreto al principio, sin querer que ella viniera a husmear, pero los secretos no permanecen secretos en una ciudad de este tamaño. Amigos que habíamos compartido, en su mayoría de ella, habían comenzado a hacer preguntas. Escuché que te va de maravilla, Dan, dijo uno en un bar hace un mes. ¿Cuál es la historia? Me encogí de hombros, me hice el indiferente, pero los rumores se extendieron. Laura debía haberlos escuchado también, y ahora aquí estaba, uniendo las piezas. El Audi era la prueba. Siempre había odiado mi viejo auto, lo llamaba vergonzoso. Lo habría bañado en baba.
Salí por la salida lateral del café y me fui antes de que ella pudiera atraparme. No tenía sentido una confrontación, todavía no. Pero me hizo pensar, ¿cómo era su vida ahora? Mark, con su BMW y su palabrería, la había barrido, pero yo había investigado un poco. Una llamada rápida a un amigo en común, Pete, había llenado los espacios en blanco. El trabajo de emprendedor de Mark era un castillo de naipes, sobreapalancado, atrasado en los pagos, con mal genio cuando el dinero se acababa. Pete dijo que Laura había estado en su casa la semana pasada, quejándose del humor de Mark. No sentí lástima por ella. Ella había elegido su premio. De vuelta a mi apartamento esa noche, me serví un vaso de whisky, la misma botella de la noche que se fue, y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Había ganado? No. La prueba había funcionado. Había sacado a la luz sus verdaderos colores. Había construido algo mejor sin ella. Entonces, ¿por qué todavía sentía esa picazón, esa molestia en mi pecho? Tal vez porque no había terminado. Ella había visto el auto, sabía que yo no era el perdedor arruinado que había dejado atrás. Y Laura no dejaba ir nada que creyera que aún podía reclamar. Tomé un sorbo. El ardor me calmó. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de Karen. Laura está demorando los papeles. Dice que quiere hablar. Dejé el teléfono con fuerza. ¿Hablar? Después de sin dinero, ¿no hay amor? Tenía agallas. La imaginé con Mark, contando su menguante pila de billetes, y luego escuchando sobre mi nueva vida, mi auto, mis clientes, mi libertad. Ella estaría furiosa ahora, arrepintiéndose. Bien, que se enfurezca. Me levanté, caminando por la habitación. La prueba había sido mi idea, claro, pero no había planeado lo que vendría después. Si ella regresaba suplicando, ¿qué diría? Me dije a mí mismo que había terminado, que ella nunca tendría otra oportunidad. Pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba su risa, su toque, se preguntaba si la escucharía. Lo descarté. Ese era el viejo Daniel hablando, el que la había dejado pisotearlo. El nuevo Daniel, él no se doblegaba. Levanté mi vaso de nuevo, esta vez por el hombre en el que me había convertido. Por la victoria, dije en voz alta. Pero mientras bebía, no podía quitarme la sensación de que Laura tampoco había terminado de jugar, y cualquiera que fuera su próximo movimiento, yo estaría listo. Debería haber sabido que Laura no lo dejaría pasar tan fácilmente. 3 meses de silencio después de que se fuera, y ahora aquí estaba, parada en la puerta de mi apartamento en una tarde lluviosa, con el aspecto de un gato ahogado que acababa de recordar dónde estaba la comida. Estaba en medio de una llamada con un cliente, una cadena de gimnasios que quería mi ayuda, cuando sonó el timbre. Lo ignoré al principio, pensando que era un repartidor con la dirección equivocada. Luego volvió a sonar, insistente, y revisé la cámara. Su rostro me miraba, ojos hinchados, rímel corrido. Mi estómago se retorció, pero no de lástima, más bien de temor. Terminé la llamada y la dejé entrar, no porque quisiera, sino porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Entró, goteando agua sobre mi piso de madera, y no le ofrecí una toalla. Miró a su alrededor, observando los elegantes muebles, la vista de la ciudad a través de las paredes de vidrio, y su mandíbula se tensó. Bonito lugar, dijo, con voz tenue, como si estuviera tratando de sonar casual. Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, Laura? No respondió de inmediato. Dejó su bolso, una imitación barata en lugar del Gucci que solía presumir, y se pasó una mano por el pelo mojado. Cometí un error, dijo finalmente, con los ojos clavados en los míos. No debería haberme ido. Quiero volver. Casi me río, casi. En cambio, me quedé callado, dejándola retorcerse. Dio un paso más cerca. Escuché sobre tu negocio. Todos hablan de ti, Daniel. No lo sabía. ¿Cómo podría? No me lo dijiste. Ahí estaba, la culpa. Lo había visto venir en el segundo en que entró. Entonces es mi culpa, dije, manteniendo mi tono plano. Tú te fuiste porque perdí mi trabajo. Eso es culpa mía. Se estremeció, pero solo por un segundo. Luego comenzaron las lágrimas, justo a tiempo. Me engañaste, dijo, con la voz entrecortada. Mentiste sobre el trabajo. Si hubiera sabido de la consultoría, no me habría ido. Pensé que estabas en la ruina, Daniel. Me hiciste pensar eso. Apreté los puños, luchando contra el impulso de gritar. No te obligué a hacer nada, dije. Te fuiste. Lo dijiste tú misma. Sin dinero, no hay amor. Eso fue todo. Negó con la cabeza, acercándose,
extendiendo la mano hacia mi brazo. Retro City. Estaba molesta, dijo, confundida. Mark estaba allí, y yo, la cagué. Pero te amo. Siempre lo hice. Déjame arreglar esto. Sus palabras me golpearon como un golpe bajo. ¿Amor? Ni siquiera sabía el significado. Pensé en las noches que pasé preguntándome si alguna vez le había importado, las mañanas que me despertaba con ella enviando mensajes de texto a alguien más, probablemente Mark, mientras le hacía el café. Había estado ciego entonces, pero ya no. No me amas, dije, alejándome. Amas lo que puedo darte, y cuando pensaste que eso se había ido, corriste hacia el siguiente tipo con una billetera gorda. ¿Cómo te está funcionando eso, por cierto? Su rostro se puso rojo, y las lágrimas se detuvieron rápidamente. Es un idiota, espetó. También está en la ruina. Lo dejé la semana pasada. Pero no es por eso que estoy aquí. Lo digo en serio, Daniel. Podemos empezar de nuevo. No tienes que estar solo. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero no lo suficiente como para convencerme. La miré, realmente la miré, y vi la desesperación, el cálculo detrás de sus ojos. Ella no estaba aquí por mí. Estaba aquí por el Audi, los clientes, la vida que había desechado. No, dije, con voz dura. Hemos terminado. Prefiero estar soltero que con alguien que solo ama mi billetera. Se quedó inmóvil, con la boca abierta como si tuviera una respuesta, y luego la cerró de nuevo. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Firma los papeles, Laura. Karen está esperando. Por un segundo, pensé que suplicaría más, pero no lo hizo. Agarró su bolso, me lanzó una mirada que podría haber cortado vidrio y salió furiosa. La puerta se cerró y dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Me quedé allí, mirando el lugar donde había estado, con el pecho dolorido, no por ella, sino por los años que había perdido creyendo sus mentiras. La prueba había sido mi idea, sí, pero no había esperado esto, que ella regresara, me culpara, actuara como si le debiera una segunda oportunidad. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Karen. Estuvo aquí. Apresura el divorcio. Luego me dejé caer en el sofá, repasando sus palabras. Me engañaste. Tal vez lo había hecho, pero ella había fallado la prueba, por su cuenta. Más tarde, me serví un whisky y me senté junto a la ventana, viendo la lluvia correr por el cristal. Había ganado, ¿no? Mi negocio estaba en auge, mi vida era mía de nuevo. Entonces, ¿por qué sentía que algo todavía me pesaba? Laura se había ido, pero había dejado una marca, un recordatorio de lo fácil que había sido para ella volverse contra mí. Tomé un sorbo. El ardor me reconfortó. Ella suplicó, y yo dije que no. Eso era poder, eso era libertad. Pero cuando dejé el vaso, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Pete. Aviso, Laura está enojada. Hablando mal de ti a cualquiera que la escuche. Sonreí con suficiencia, luego fruncí el ceño. ¿Hablar mal? Que lo intentara. Construí esta vida de la nada y nadie, ni ella ni Mark, me la quitaría. Quería una pelea, la tendría. Le dije a Laura que firmara los papeles y se fuera, pero debería haber sabido que no se iría en silencio. Una semana después de que saliera furiosa de mi apartamento, llegó el primer golpe. Estaba en mi oficina, preparando una presentación para un nuevo cliente, una cadena de cafeterías, cuando mi asistente, JYN, asomó la cabeza. ¿Ya viste esto?, dijo, sosteniendo su teléfono. Es una publicación en X, una cuenta de chismes local con unos pocos miles de seguidores. La consultoría de Daniel Carter, estafa total. Cobra de más y no cumple. Revisa los recibos adjuntos para ver capturas de pantalla, correos electrónicos. Supuestamente había enviado correos electrónicos prometiendo milagros por dinero en efectivo y luego había desaparecido. Falso como el infierno, pero lo suficientemente convincente como para hacerme sudar. Sabía quién estaba detrás antes de que JYN dijera otra palabra, Laura. Había amenazado con hablar mal, y ahora se había vuelto nuclear. Tomé mi teléfono y llamé a Karen. Está tratando de hundirme, dije, reenviando la publicación. Podemos demandarla por esto. La voz de Karen era tranquila, como siempre. La difamación es complicada, pero investigaremos. También está demorando el divorcio. Probablemente piensa que esto te presionará. Mantén la calma. Mi bandeja de entrada ya se estaba iluminando. Clientes haciendo preguntas, uno cancelando una reunión. Tiré el teléfono, caminando por la habitación. Esto ya no era solo personal. Había golpeado mi negocio, mi sustento. Pasé los siguientes días apagando incendios.
Me reuní con mis clientes más importantes, Boston Tech, la cadena hotelera, mostrándoles mis registros reales, demostrando que los correos electrónicos eran basura. La mayoría se quedó conmigo, pero el daño estaba hecho. Mi nombre estaba siendo arrastrado en línea, los susurros se extendían. No podía dejarlo pasar. Llamé a Pete, quien me avisó sobre los despotriques de Laura. ¿Qué está diciendo?, pregunté. Dudó. Le está diciendo la gente que le mentiste, que la jodieron en el matrimonio. Dice que la consultoría era un secreto para estafarla con dinero. Tiene a algunos borrachos creyéndola. Apreté los dientes. ¿Estafarla? Ella había sido la que estaba engañando, con Mark, con sus mentiras. Fue entonces cuando Karen volvió a llamar. Eso es algo, dijo. Aquí o una vieja cuenta conjunta que ustedes dos tenían, copias de seguridad de correo electrónico. Encontró mensajes entre ella y Mark, de hace un año, Daniel. Estaba con él antes de tu prueba. Me quedé helado, el teléfono pesado en mi mano. Un año antes de que siquiera pensara en mentir sobre el trabajo. Imágenes pasaron por mi cabeza. Sus noches tarde, sus viajes de trabajo, ese maldito BMW afuera de nuestra casa. Había sido un tonto, pero no de la manera que ella afirmaba. Envíame todo, dije. Voy a acabar con esto. La evidencia era oro. Correos electrónicos de Laura riéndose de los grandes planes de Mark, mensajes de texto sobre encuentros mientras yo estaba en el trabajo. Uno incluso me mencionaba. Daniel es un ingenuo. Paga por todo. No era solo una prueba de que había mentido, era un arma. Ya no sentía culpa por la prueba. Ella me había estado jugando mucho antes de que yo la jugara a ella. Le reenvié todo a Karen, con una nota. Usa esto. Luego me puse a trabajar. Laura quería una guerra, yo pelearía más duro. El siguiente golpe llegó rápido. Un periodista local, un tipo llamado Tim, que había estado husmeando en las startups, publicó un artículo basado en las falsificaciones de Laura. Consultoría reclama fraude. Mi teléfono explotó. Clientes haciendo preguntas, amigos, incluso mi compañero del gimnasio, preguntando si era cierto. Llamé a Tim, mantuve la calma. Tienes mala información, dije. Reúnete conmigo mañana. Te mostraré la verdadera historia. Estuvo de acuerdo, escéptico pero curioso. Ya no solo me estaba defendiendo, la estaba derribando. Esa noche, me senté en mi apartamento, las luces de la ciudad burlándose de mí a través del cristal. Mi negocio se tambaleaba. 2 clientes más se habían retirado, esperando a ver cómo se desarrollaba esto. Me serví un whisky, pero no lo bebí. No necesitaba el ardor esta noche, necesitaba concentración. Laura pensaba que podía enterrarme con mentiras, pero me había subestimado. Había construido esto desde cero, cada trato, cada noche tarde, y nadie lo iba a destrozar, ni ella, ni Mark, ni ningún reportero mediocre. Karen envió un mensaje de texto. Audiencia de divorcio la próxima semana. Está esquivando, pero la obligaremos. La evidencia está asegurada, bien. Abrí la publicación de X de nuevo, los correos electrónicos falsos mirándome fijamente. Luego abrí los viejos mensajes de Laura, leyéndolos fríamente. Es aburrido. Mark, tú eres el futuro. Mi rey Amargamet. ¿Aburrido? Había sido leal, constante, mientras ella perseguía un espejismo. Mark estaba en la ruina ahora, dijo Pete. Su futuro se desmoronaba. Ella había elegido mal, y en lugar de reconocerlo, había venido por mí. Me reuní con Tim al día siguiente en un restaurante, entregándole una carpeta, sus correos electrónicos, mis contratos, extractos bancarios que mostraban cada centavo legítimo que había ganado. Está mintiendo, dije. Revisa las fechas. Estaba engañando antes de que la pusiera a prueba. Esto es venganza. Lo ojeó, con las cejas levantadas. Esto cambia las cosas, murmuró. Damon Dia. Asentí, pero no lo estaba esperando. El próximo movimiento de Laura estaba por llegar, podía sentirlo. Había perdido a Mark, me había perdido a mí, y ahora estaba perdiendo el control. La gente desesperada se vuelve descuidada. Esa noche, mi teléfono vibró. Pete de nuevo. Va a ir a una gala mañana, un evento de negocios, hablando mal de ti a cualquiera que la escuche. La gala, me habían invitado, networking, grandes nombres. Planeé saltármela, pero no ahora. Si quería hacer esto en público, yo estaría allí. Dejé el whisky, sin tocar, y tomé mi chaqueta. Ella había comenzado esta pelea, pero yo la terminaría. Y cuando lo hiciera, desearía haber firmado esos papeles y haberse ido. La gala era un mar de trajes y champán,
un salón de baile lleno de la multitud empresarial de la ciudad. Exactamente el tipo de lugar donde Laura se estrellaría para derribarme. Casi me la salto, pero después del mensaje de texto de Pete, sabía que tenía que presentarme. Había estado arañando mi reputación toda la semana, correos electrónicos falsos que golpeaban piezas de Tim, y no la dejaría tener la última palabra. Entré, con la chaqueta elegante, la cabeza en alto, la carpeta de evidencia metida debajo del brazo como un arma cargada. Si quería una pelea, la tendría, nunca la olvidaría. La habitación zumbaba con charlas, pero sentí las miradas sobre mí. Se había corrido la voz. Algunos me veían como el consultor exitoso, otros como el tipo de los rumores de estafa. Tomé un agua del bar, buscándola. Pete tenía razón, estaba aquí. La vi al otro lado de la sala, trabajando con un grupo de trajes, su risa fuerte, forzada. No me había visto todavía. Me quedé atrás, dejándola cavar su propio agujero. Tim, el periodista, se deslizó a mi lado, con el bloc de notas en la mano. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Le entregué la carpeta. Léelo, luego mira. Hojeó los correos electrónicos de Laura, su aventura con Mark, su burla hacia mí mientras yo mantenía mi atención en ella. Estaba a mitad de la historia, gesticulando salvajemente, cuando sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo, pero se recuperó rápidamente, volviéndose hacia su audiencia. Escuché mi nombre salir de sus labios, afilado como una maldición. Me mintió. Me arruinó, decía, lo suficientemente alto como para llamar la atención. Esa fue mi señal. Di un paso al frente, con voz firme. Es curioso que menciones mentiras, Laura. La habitación se silenció. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Se quedó helada, agarrando su copa. No me detuve. Has estado difundiendo falsificaciones sobre mi trabajo, correos electrónicos que nunca envié. ¿Quieres decirles por qué? Abrió la boca, pero la interrumpí, señalando a Tim. Muéstrales. Sostuvo la carpeta, leyendo en voz alta, sus palabras, no las mías. Daniel es un ingenuo. Paga por todo. Mark es el futuro. Jadeos recorrieron la multitud. Continue. Estabas con él un año antes de que te pusiera a prueba. Mentí sobre el trabajo, claro, pero tú ya te habías ido. Su rostro se puso blanco, luego rojo. Eso no es cierto, espetó, pero su voz tembló. Saqué mi teléfono, me desplacé hasta un extracto bancario, lo proyecté en una pantalla detrás de mí. Cortesía de JYN, que lo había preparado antes. Aquí está mi trabajo real, dije. Cada cliente, cada dólar, sin estafas, solo resultados. La multitud murmuró, asintiendo con la cabeza. Laura se abalanzó hacia adelante, derramando su bebida. Me tendiste una trampa. Nos ruinaste.